Bienvenidos a Mente Amorosa, un podcast que te invita a vivir en conciencia con lo que realmente eres, a soltar aquellas creencias limitantes y conectar con las que te acercan a la esencia de tu ser. Hola, ¿cómo están? Oigan, otra vez estoy aquí con ustedes. La verdad, contenta como siempre, nerviosa, a veces como que me cuesta ser muy constante, pero justo cuando yo elegí abrir este podcast fue con la conciencia de que iba a respetar muchísimo mis tiempos, que no iba a ser, no iba a estar como presionándome, sino hacerlo siempre en mis tiempos y conectando con lo que yo estaba pasando en ese momento. Y justamente en este capítulo yo había pensado como que hablar de un tema. Yo dije, sí, vamos a hablar de este tema, pero resulta que hace como 4 semanas más o menos me di cuenta que estaba como pasando por una nueva etapa y me ayudó a entender como muchas cosas que yo había estado pasando, me ayudó a entender sobre todo la importancia de respetar los procesos. Y es que cuando yo me separé del papá de mis hijos, yo pasé como por un proceso difícil, un proceso fuerte, y comencé a vivir una nueva etapa, que es esta etapa de madre soltera, en donde me enfrenté a muchísimas cosas que no es el tema de hoy, pero son cosas que yo no me esperaba. Y dentro de esta nueva etapa yo entré como en un proceso de autoconocimiento, de muchísima reflexión, y justamente fue en este proceso en donde yo comencé esta búsqueda de saber cómo amarme, el saber de dónde venían muchísimas de las creencias que yo tenía, que me lastimaron mucho, que eran creencias muy limitantes. Este proceso en donde yo pude aprender de la importancia que era escucharme. Entonces, como que yo buscaba estar mucho tiempo sola, como tener actividades en donde solamente fuera yo. Y es que a pesar de que mis hijos han vivido siempre conmigo, como que este proceso buscaba casi todas las actividades fueran en donde yo estuviera sola. Y realmente como que sentía muchísima culpa porque era como a lo mejor ir a meditar el domingo, ir a subir una montaña, o estar sola en mi cuarto y escribir. Y entonces como que este proceso fue de buscar muchísimos espacios conmigo misma en donde no incluían a mis hijos, a pesar de que yo vivía con ellos y de que siempre he sido la más feliz de estar con ellos y todo lo que yo hago gira alrededor de ellos. Sin embargo, muchas de mis actividades estaban programadas para hacerlas sola, y la verdad es que por mucho tiempo yo cargué con mucha culpa porque decía, ay no, ahorita a lo mejor podría estar con ellos, y estaba como haciendo yoga, o me preguntaba muchas veces también, ay, ¿por qué no busco actividades con ellos? O luego decía, ¿por qué no escucho podcast de mamá? ¿Por qué escucho más cosas de procesos de duelos de pareja? ¿Por qué escucho más cosas de sanar la relación con tus padres? Escuchaba cosas de amor propio, de conectar contigo. Y luego decía, ¿por qué? ¿Por qué no tengo esta necesidad de el tema de la maternidad? Entonces como que manejaba mucho este sentimiento de culpa. Sin embargo, como que siempre elegí
el poder conectar con esa necesidad que yo tenía de estar conmigo misma, de reencontrarme, de poder sanar la relación con mis padres. Pude identificar muchísimas cosas durante este proceso. El poder comenzar a creer en mí, el saber la importancia que era creer en mí, aun cuando nadie más lo hiciera, aun cuando el mundo entero me dijera que todo era muy complicado, pude creer en mí, pude saber que, que valía la pena el conectar conmigo y el hacer esta introspección, que no fue cosa de meses, fue cosa de años, de verdad. Estoy hablando desde antes de la pandemia, que fue como 2019, poquito antes tal vez, que yo empecé este proceso en el que realmente buscaba una respuesta de dónde venía esta falta de autovaloración, esta falta de amor hacia mí misma, esta falta de conocer cuáles eran mis límites, de saber qué es lo que a mí me hacía sentir bien. Realmente fue un proceso en el que habían muchas cosas que yo no sabía y que por muchos años no supe, y pude entender de dónde venían todos estos patrones. Y aunque sí me cuestionaba mucho el por qué elegía actividades, escuchaba otras cosas que no fueran de maternidad, sí me cuestionaba y muchas veces me llegué a sentir culpable. Poco a poco yo fui entendiendo que era necesario para, para desarrollar este amor en mí misma y poder entregarlo a mis hijos. Me di cuenta que el conocer mis heridas como hija, de dónde venían, mis heridas con mis padres, que había muchas creencias que yo había adoptado de mis padres, y, y muchas cosas que yo tenía que sanar, y el entenderme a mí desde mi rol de hija me ayudó a entender el rol que mis hijos tenían, las cosas que a ellos les podían doler, que a ellos les pudieron haber dolido desde antes, y cómo es que yo podía ayudarlos a ellos. Pude entender que si yo desarrollaba esa compasión conmigo, podía desarrollar también compasión con ellos. Y no solamente fue un proceso en donde yo pude desarrollar esta empatía con mis hijos, sino que también pude desarrollar esta empatía con mis padres, el poder entender muchas cosas que a lo mejor ellos no habían trabajado, y que desde esa ignorancia ellos me educaron con todo el amor que ellos tenían, y que si hubieran tenido más, yo estoy segura que ellos también me lo hubieran dado. Entonces el poder entender a mis padres, pude entenderme también a mí como madre, y el saber que era indispensable que yo trabajara en mí para que después, y más bien hablando en el presente, yo pudiera hoy por hoy entender a mi hijo que está en la adolescencia, que está comenzando a creer en él, entendiendo el por qué es importante que él crea en él, el por qué es importante conectar con lo que a él le apasiona. A mi hija, que es una niña de 10 años y que como mujer tengo muchísimas cosas que enseñarle, y que nada de esto yo podría saber si yo no hubiera respetado ese proceso, si yo no hubiera hecho caso a esa necesidad que yo tenía de poder tener un tiempo sola, de decir, aquí estoy, de decir, estamos juntos, pero necesito un espacio, necesito este tiempo para saber qué es lo que ha estado pasando conmigo todo este tiempo, y por qué yo no me he valorado, y por qué yo he estado aceptando muchísimas cosas, porque sí había escuchado muchas cosas
nosotros como padres enseñamos con el ejemplo, y es que seguramente mis hijos iban a adoptar los patrones que yo traía si yo no los hubiera trabajado. O seguramente tienen muchos patrones en este momento que yo les enseñé, pero que ahora sé cómo abordarlos, que ahora sé cómo poder ayudarlos, el poder estar ahí para ellos y, y el poder decir, mira, a mí me funcionó hacer esto, soy tu mamá y aquí estoy para ti. Entonces, nada de esto yo podría saber si no me hubiera dado ese espacio sola, ese espacio en donde yo necesitaba estar tantito fuera de casa y darme ese espacio para ir a lo mejor a hacer kayak, para ir a subirme a la montaña yo sola, a ir a lo mejor a tener la experiencia de ir a desayunar solita conmigo, leer un libro, conectar con lo que yo estaba sintiendo en ese momento, porque realmente era un proceso de duelo fuerte que estaba viviendo y que nadie me dijo que iba a vivir, y que afortunadamente pude seguir esa necesidad de conectar con ese sentimiento y de seguir mi curiosidad de dónde venía este sentimiento. Entonces, estoy tan agradecida de poder haber respetado ese proceso que yo estaba viviendo y de darme cuenta que no solamente era la mamá, sino era la mujer, era la conciencia, que yo me considero la conciencia, la mente, la mentalidad, este ser espiritual que vino a conectar con esta experiencia de vida, y que hoy puedo hablar de todo esto gracias a que respeté ese proceso y me di ese tiempo de conectar con todo eso que estaba sintiendo, y que en muchas partes estaba muy alejado de la maternidad, porque más bien era la niña la que necesitaba trabajar con sus padres, era esa adolescente que adoptó muchas creencias limitantes de ese círculo que tenía en ese momento, era la mujer que a lo mejor nunca aprendió a valorarse, que nunca supo que era necesario tener tener límites, el tener claro qué era lo que le hacía bien, el tener claro qué era lo que yo quería y qué era lo que me gustaba, para poder a partir de eso poner límites y saber con qué personas sí quería conectar y con qué personas no. Entonces, agradezco mucho este proceso porque necesitaba separar tantito la maternidad de la mujer, la niña y todos los roles espirituales que desarrolla en esta experiencia de vida. Y justo hace 4 semanas me di cuenta de todo este proceso que yo había estado viviendo. Me di cuenta que había comenzado una nueva etapa, porque fue maravilloso el poderme dar cuenta que comencé a tener como la necesidad de estar más cerca de mis hijos, de decir, ay, este domingo, no sé, creo que me invitaron a ir a desayunar, a pintar algo, mis amigas que amo tanto y agradezco que siempre estén presentes. Pero justamente ese día, dije, no, o sea, hoy no quiero ir a ese brunch, no quiero ir a pintar con mis amigas, que tanto amo hacer, pero elegí quedarme con mis hijos, irme de paseo con ellos, y me sentí tan bien, y comencé a darme cuenta de lo mucho que estaba disfrutando de convivir con ellos, y que hacía mucho tiempo que yo no disfrutaba de esto. Y justo en ese momento llegó ese momento de claridad, de decir, aquí es, o sea, entendí del proceso, o sea, porque aparte todo este proceso que yo les estoy contando, lo pude percibir hace como 4 semanas, que pude entender como que
todo lo que yo estaba, y me da hasta escalofríos porque siempre entiendes, como siempre has escuchado que te dicen, tal vez ahorita no entiendes lo que estás pasando, pero después lo vas a entender. Y, ay, perdón, yo les dije que iban a conocer la parte más auténtica de mí, y creo que es un tema que me sensibiliza muchísimo, porque aparte es algo muy presente que con el que acabo de conectar. Y está bien, no importa. Así, y yo pensando, yo dije que iba a hacer este podcast, así que aquí estamos. Y entonces recuerdo que muchas personas me decían, tal vez ahorita no entiendes lo que estás pasando, pero más adelante lo vas a entender. Y ese momento llegó. Justamente hace 4 semanas que yo pude conectar con este proceso que yo había estado viviendo y que no había estado entendiendo, que es el separar la maternidad con el ser que estaba atravesando por todos estos procesos, y que no había estado entendiendo todas las situaciones que estaba viviendo. Entonces comencé esta nueva etapa de disfrutar el tiempo con mis hijos, de tener un tiempo libre y decir, ay, ¿qué vamos a hacer? Empecé a tener como esta creatividad de hacer actividades con ellos, de decir, ay, este domingo podemos hacer esto y este domingo podemos hacer esto, y comencé a darme cuenta que estaba disfrutando mucho el hacer actividades, el poder programar actividades con mis hijos, y me emocionaba mucho muchas cosas que yo podía hacer con ellos. Y de repente me di cuenta de todo esto y empecé a hacer la introspección de todo el proceso que yo estaba haciendo, y recordé lo mucho, o sea, antes de que fuera mamá, recordé lo mucho que yo añoraba ser madre. O sea, realmente era algo que yo deseaba, que yo decía, ay, cuando yo sea mamá voy a hacer esto, y quiero estar con ellos en esta etapa, y en esta etapa quiero estar así. Y recordé muchas cosas que yo hice cuando... Ay, no. Es que este capítulo estoy así de que voy a estar llorando todo el tiempo. Pero recordé muchas cosas que yo hacía con mis hijos desde muy pequeños, sobre todo con mi hijo, y también, o sea, obviamente también con mi hija, que fue súper emocionante cuando yo supe que era niña. Y que no quiero como meterme mucho en el tema de la maternidad, que después sí quiero tomar un capítulo y contarles cómo ha sido mi experiencia como madre soltera y mi maternidad en general. Pero empecé a darme cuenta de lo mucho que yo quería ser mamá, y realmente yo sí me pregunté, o sea, sí hubo un punto en el que yo me pregunté, Andrea, ¿en qué momento dejaste de disfrutar esto que tanto querías? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que pasó? Que ha sido tan complicado muchas veces el ser mamá, y en qué momento dejaste de disfrutarlo como comenzaste a disfrutarlo, como fue desde antes. O sea, yo lo disfrutaba desde antes de que estuvieran mis hijos, y entré en este proceso. Y y lo abracé muchísimo, y me siento súper agradecida el poder entender que es importante el respetar el proceso, el que sea. Este fue mi proceso,
en donde está relacionado con la maternidad, pero está relacionado con, o más bien el punto es que yo elegí conectar conmigo y con lo que yo estaba sintiendo. Y el poder respetar ese proceso en donde yo necesitaba estar sola y escucharme y hacer actividades yo sola, me llevó a la conclusión de la importancia que es que respetemos nuestros procesos, la importancia que es el, el escucharte y decir, sí, hoy no quiero hablar con mi familia, hoy necesito tomar esa distancia con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos, necesito ese espacio en donde yo no quiero hablar con tal persona, porque en este momento yo no me siento bien para estar con ellos o no conecto con ellos o simplemente necesito un espacio para mí y poder entrar en este proceso de introspección y escucharte a ti apartado del rol que tú estás llevando en tu trabajo, con tu familia, en tu círculo social, apartarte de cualquier rol que tú estás teniendo y respetar el proceso que tú estás teniendo individualmente es fundamental para que tú puedas entrar en este autoconocimiento y aprender a amarte y aprender a elegirte siempre sin importar el rol que tú estés teniendo. El poder conectar con la herida, con la creencia que tú estás teniendo y que te está limitando en ese momento, vale muchísimo la pena alejarte de quien tengas que alejarte y respetar ese proceso. Te puedo asegurar que las personas que te aman, y más bien sin entrar en este punto de señalar a nadie, sino las personas que tengan que conectar contigo van a seguir ahí, ya sea integrantes de tu familia, ya sea en tu trabajo, ya sea el mismo trabajo, ya sea tu círculo de amigos. Si alguien conecta contigo, no es si te ama o no, porque probablemente te ama, pero también está viviendo su proceso, pero si conectan contigo, ellos van a seguir ahí. Y ten por seguro que vas a conectar con las personas que necesitas conectar, porque tus procesos, el poder respetar tu proceso te va a llevar otra vez a conectar con el trabajo que tú quieres, al poderte cuestionar por qué estás en lugares en donde no quieres estar, el poderte cuestionar de dónde vienen tus creencias, el respetar el proceso que tú estás viviendo, te permite conocer qué es lo que quieres para ti. Y es que tengo una amiga que comenzó con un proceso de duelo de pareja, en donde ella eligió pasar este proceso pues conociendo a diferentes personas, saliendo con diferentes personas, y yo notaba que ella sentía como mucho o que tenía más bien este sentimiento de culpa de híjole, ¿por qué no puedo estar sola? Híjole, ¿por qué estoy eligiendo salir con tanta gente? ¿Por qué no me estoy dando ese espacio? Sin embargo, mi respuesta es permítelo. Permite y respeta lo que estás sintiendo que quieres hacer para poder conectar con lo que no quieres, con lo que sí quieres. O sea, estoy saliendo con muchas personas, pero al final eso te va a llevar a saber que no es lo que te suma, que no es lo que tú quieres, y nada de esto lo sabrías si no respetaras ese proceso de duelo que tú estás eligiendo tener. Y entonces llega esa introspección y entonces el poder estar constantemente escuchándote y saber que es importante respetar lo que tú estás sintiendo en ese momento
y sobre todo eliminar los juicios y las culpas. Elimina los juicios. Si hay algo que te dice es que cómo le voy a dejar de hablar a mi mamá, es que como digo, no estoy como sugiriendo, pero a veces es lo más sano. Yo lo he hecho y amo a mi mamá y agradezco tanto su presencia en mi vida y cada vez estoy más agradecida por todo lo que ella me ha dado. Sin embargo, he tenido momentos en los que yo elijo alejarme. Y entonces yo te digo, elimina el juicio, elimina la culpa y permítete conectar contigo y decir, dame chance, necesito este espacio para estar conmigo, necesito este espacio para conocerme. Estoy comenzando una nueva etapa en donde estoy aprendiendo a poner límites, estoy aprendiendo a amarme y no sé cómo hacerlo y a veces tu presencia me limita a amarme. Entonces, elimina los juicios y escúchate. Es difícil. Todo este proceso que yo viví fue difícil porque manejaba muchas culpas, muchos juicios desde la creencia limitante de muchas creencias limitantes que hay en la maternidad que luego me gustaría tomar. Pero elimina los juicios. No pasa nada si el mundo entero te juzga, no pasa nada si el mundo entero te está señalando, pero si tú estás seguro que lo que estás haciendo conecta contigo, que lo que estás haciendo es lo que tú necesitas y es ese abrazo a tu corazón y es ese abrazo que necesitas, el irte a desayunar, tú solito, tú solita, es el abrazo que necesitas. No importa que el mundo entero te juzgue si tú no lo estás haciendo contigo. Cualquier cosa que tú sientas siempre es válido. Cualquier cosa que tú estés pensando y que sientas que está mal, siempre es válido. Es válido escucharte y preguntarte de dónde viene esto y preguntarte por qué estoy sintiendo esto y respetar cada uno de los procesos que tú estás viviendo. Yo estoy segura que este proceso que pasé no es el único que voy a pasar. Seguramente estoy pasando por una ahorita y creo que sí, porque en este momento ya estoy detectando cuál es. Pero vale la pena que los pases, vale la pena que los escuches y que los respetes. No importa que el mundo entero no los quiera respetar, lo más importante es que tú los respetes, porque estoy segura que mucha gente me señaló y me di cuenta y algunas personas incluso me lo dijeron, el por qué, oye, tus hijos y shalala, pero ellos no conocían el proceso y la historia de vida que yo he tenido. Y ellos no conocían el proceso que yo estaba viviendo en ese momento, que es mío, y que qué bueno que yo no hice caso a las personas que me señalaron y que me juzgaron y que elegí escucharme, porque gracias a eso hoy puedo vivir más desde la conciencia, el poder conectar con muchas herramientas que hoy tengo y que me ayudan muchísimo a poder compartir con mis hijos, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, el poder disfrutar a mis hermanas, a mis amigos y el poder disfrutarme a mí desde esa conciencia del saber conscientemente qué soy, quién soy, qué es lo que es para mí la vida, y cómo estoy eligiendo vivir este proceso de aprendizaje que cada día lo vivo con más amor. Así que qué felicidad poder respetar los procesos, qué felicidad poder tener ese momento en donde sí llega el momento en el que tú dices, ya entendí por qué pasé por esto. En el que tú dices, ya entendí de dónde viene y para qué llegó esta experiencia que fue tan complicada. Siempre llega ese momento en el que tú puedes entender por qué estás pasando por determinada situación. Así que te dejo este capítulo con todo y lágrimas, pero
con todo el amor, esperando que conecten con, con esta enseñanza que yo tuve de la vida. Así que les mando muchos besitos y que tengan una excelente semana, día, etc.